Colombianos, estos son los candidatos de izquierda que se inscribieron a la consulta del Frente por la Vida sin Iván Cepeda y sin Juan Fernando Cristo. Vamos a leer este artículo, vamos a analizarlo porque esto es un panorama que está actual en Colombia. Es una situación de tendencia en este momento y sobre todo muy crítica, porque esto va a definir o está definiendo lo que es el futuro de Colombia. Esto marca radicalmente las posturas de la política en Colombia, de lo que puede llegar a pasar en las siguientes elecciones de este año, lo que puede llegar a pasar durante los siguientes 4 años de la presidencia. Y eso obviamente nos afecta a todos. Afecta a la salud, afecta a la economía, afecta a la educación, afecta a la seguridad. Quien esté al mando de Colombia pues llevará a Colombia por un rumbo. En este caso, el rumbo que queremos es seguirlo llevando por el rumbo que lo ha traído Gustavo Petro, que pues ha generado unos excelentes resultados en cuanto a el desarrollo humano, en cuanto a muchas políticas que han beneficiado a los campesinos, a la clase obrera, a la clase trabajadora. Vamos entonces a leer el artículo y hacer el análisis, así que los invito a que me acompañen, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, dejen sus comentarios y compartan este video que nos ayuda muchísimo. Dice lo siguiente: los aspirantes a la Casa de Nariño que participarán en la votación del 8 de marzo del 2026 por ley no podrán desistir del proceso. Y esto es un tema importante. ¿Por qué? Porque pues esto es una consulta de izquierda, y si el candidato de izquierda, el principal candidato de izquierda, el que está llevando las encuestas adelante es Iván Cepeda, pues nos estaríamos preguntando, ¿y estos candidatos de izquierda por qué no renuncian y simplemente dan paso libre a Iván Cepeda? Pues bien, amigos, también hay impedimentos de ley, y esto es lo que se está aprovechando la derecha o la ultraderecha para colocarle la zancadilla a la presidencia de Iván Cepeda. Vamos entonces a continuar con la lectura y el análisis. Los sectores políticos de Colombia se preparan para la consulta interpartidista en la que se definirá qué candidatos los representará en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2026. Aquí se va a escoger el pool, la persona que pues estará también recogiendo mucha de la masa del pueblo, mucha de la masa de votantes. Y esto es un factor a lo que apuesta la extrema derecha, a quitarle esa masa, a quitarle un gran peso de votantes a Iván Cepeda. Divide y vencerás, ya que los candidatos de derecha están supremamente débiles, y esto podría hacer que muchas personas que están aún indecisos, muchas personas que aún no saben por quién votar o por dónde irse, decidan de pronto irse hacia otros candidatos de izquierda, de derecha o de centro. Y esto va a diseminar la fuerza, o lo que pretenden es diseminar la fuerza, el impacto, la unidad. Los aspirantes Roy Barreras, Daniel Quintero y Camilo Romero, Marta Viviana Bernal Amaya y Héctor Elías Pineda Salazar realizaron su inscripción vía virtual al Frente por la Vida, según confirmó Caracol Radio. Pues bien, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 candidatos, de los cuales tendrá que salir uno para ir a la contienda electoral ya a la presidencial. Al oficializar su participación en la votación que se llevará a cabo este 8 de marzo del 2026, ninguno de los políticos de izquierda podrá renunciar al evento. Esto es crucial, amigos. Ninguno de los que está ahí, todos son de izquierda, pero ninguno de los que está ahí podría decir: hey, yo ya no voy, me uno a Iván Cepeda y no participo. No, porque van a tener problemas jurídicos o problemas legales o problemas en el ámbito electoral. El fallo del Consejo Nacional Electoral de excluir a Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico,
de la consulta dio paso a cuestionamientos dirigidos, en especial a Roy Barreras, a quien acusaron de intervención con el fin de sacar ventaja. Y es que a Roy Barreras en el ámbito político lo llaman el camaleón. Este personaje, no se puede negar que este personaje fue muy importante, digámoslo así, en el gobierno de Petro, o al principio del gobierno de Petro, y en la candidatura para la presidencia de Gustavo Petro, por su sagacidad, porque este personaje es tremendo Maquiavelo, pero en este momento está buscando cómo sacar provecho de toda esta situación, ¿no? Sacar ventaja, porque él también siente que llegó su momento, siente que llegó su hora de dirigir el país. Pero realmente, ¿qué tan beneficioso sería este personaje cuando ha estado a la venta del mejor postor? ¿Realmente está cuidando los intereses del país, cuidando los intereses del pueblo, o simplemente está buscando quien le pague mejor? Presuntamente, ¿no? Le pague mejor en el tema como lo hace un mercenario. Este señor prácticamente podemos definir que es un mercenario de la política, porque pues se mueve de muchas maneras, tiene la habilidad de negociar con diferentes frentes políticos, independientemente si son de la izquierda o son de la derecha. Mientras tanto, el candidato presidencial Camilo Romero, uno de los más críticos, descalificó la legitimidad de Barreras como representante del progresismo, remarcando la pérdida de cohesión al interior del Frente por la Vida y el pacto histórico. Pues esto no hay que negarlo, esto es un golpe que le dieron muy fuerte la derecha o la ultraderecha a el pacto histórico, y no nos dudemos, amigos, no dudemos que van a seguir atacando, van a seguir buscando cómo eliminar candidatos, cómo eliminar representantes, cómo eliminar participación. Esto es un ataque sistemático a la democracia colombiana. Los acuerdos de los candidatos que participarán en consulta del Frente por la Vida. Los candidatos del Frente por la Vida establecieron compromisos que acogen las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro y que fueron rechazadas por el Congreso de la República o dilatadas por el Ejecutivo. Acordémonos que Gustavo Petro ha querido hacer muchas reformas, muchos cambios. Sin embargo, pues obviamente debe contar con el Congreso, y el Congreso ha sido uno de los mayores, digámoslo así, las mayores trabas para que los proyectos, los cambios no se hagan, porque están al servicio de una clase política, de una clase empresarial amañada. Por ejemplo, dice aquí, la reforma agraria que fue objeto de debate y no se implementó tal cual como se buscaba la actual administración, y esto lo único que afecta es al campesinado, amigos, a la gente de base, a la gente que produce, a la gente del campo que está luchando día a día y que no tiene las facilidades que estamos nosotros aquí en las ciudades. Esto no lo piensan los congresistas, porque los congresistas lo único que buscan es beneficiar a la gente que los está patrocinando, digámoslo así, o que les inyecta capital para sus campañas. La lista de propuestas incluye impulsar cambios en los procesos electorales para evitar irregularidades en los mecanismos de participación ciudadana, además de buscar que existan mayores garantías para que los colombianos puedan ejercer su derecho a voto. Amigos, nosotros podemos ejercer nuestro derecho a voto, pero también tenemos que cuidar que los candidatos puedan ejercer su derecho a ser elegidos en las contiendas normales, en las contiendas a nivel nacional, y sobre todo también nacional, departamental, municipal, pero también en las mismas condiciones de igualdad. Y esto es lo que importa, igualdad, amigos. Y aquí precisamente no se está viendo eso, aquí se está minando la democracia desde sus bases. Vamos a seguir leyendo, dice lo siguiente: más reformas sociales, igualdad y democracia. Vamos a profundizar y acelerar las reformas sociales del cambio, avanzar en la reforma agraria, garantizar inclusión, equidad, fortalecimiento y equidad de las instituciones democráticas.
todo esto hay que fortalecerlo, hay que revisarlo, hay que cambiarlo y mejorarlo para que Colombia siga avanzando, amigos. El tema es pasar del discurso a la práctica, a la realidad. Muchos candidatos hemos visto toda la vida que prometen y prometen en épocas de campaña, prometen lo que el pueblo quiere escuchar, pero el momento de llegar a tener el poder se olvidan del tema, cambian, negocian y pues todo se queda en promesas vacías. Asimismo, impulsaremos una reforma política electoral que asegure la transparencia y las garantías para la participación política de todos los sectores de la población. Eso sería lo ideal, ¿no? Se lee en el documento publicado por Caracol Radio. Construiremos un sistema político electoral que no dependa de las dinámicas clientelares, sino de las ideas, las propuestas y las acciones positivas cuando se ejerce el poder, pero en el cual tiene que ser posible la rendición de cuentas de los elegidos y por los derechos de la oposición. Amigos, esto se ha venido viendo en el gobierno de Gustavo Petro. Se ha garantizado la oposición, se ha garantizado los derechos de la oposición, pero en el pasado hemos visto cómo cuando la izquierda es oposición se le hace todo tipo de artimañas, todo tipo de jugaditas, como decía Macías, ¿se acuerdan de Macías? Para truncar el progreso. En este caso, pues la oposición está adueñada del Consejo Nacional Electoral y son ellos los que están haciendo las jugaditas para que el progresismo en Colombia no avance. Otro de los compromisos de los aspirantes es centrar esfuerzos en la erradicación de la corrupción. Sabemos que la corrupción es uno de los males, de los mayores males, si no el más grande que aqueja a Colombia. Que según sus consideraciones será posible solo si se materializa una reforma a la justicia, iniciativa propuesta por el presidente Petro. Y esto es verdad, se necesita reformar muchas cosas en Colombia, muchas instituciones, se necesita hacerles un cambio, reformarlas para que los políticos no tengan como ese acceso o no tengan como ese poder sobre estas instituciones. En cuanto a la justicia, los aspirantes presidenciales pactaron enfrentar sin concesiones la corrupción y las mafias incrustadas en el Estado, impulsando una reforma profunda a la justicia. Los acuerdos también contemplan medidas orientadas a fortalecer el desarrollo económico del territorio. Fundamental, amigos, la parte económica hay que tocarla, hay que mirarla, hay que mejorarla. La parte económica es el pilar, la columna vertebral de un país sano. Sabemos que Colombia tiene un conflicto armado profundo de décadas, no es de hace 4 años, no es de hace 8 ni hace 10, esto viene de 70 años atrás y pues se necesita hacer esfuerzos conjuntos, se necesita hacer una batalla frontal contra este flagelo de la violencia en Colombia, pero también se necesita fortalecer la parte económica, hacer que Colombia sea un país grande desde el punto de vista de desarrollo económico. Dicen lo siguiente: para lograr ese propósito señalaron fundamental una concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado a través del diálogo. Incluso se comprometieron a la protección de la propiedad privada y su función social. Esto es clarísimo, esto debe trabajarse entre los sectores involucrados, trabajadores, empresarios y el Estado. Y por supuesto que Colombia debe seguir garantizando la propiedad privada, pero lógicamente también debe garantizar que esa propiedad privada, esos capitales, también tengan una función social, no simplemente se generen grandes capitales que se desaparecen o que se van o que se fugan del país, generan toda la riqueza aquí y se la llevan luego a otros países donde generan el empleo, donde generan el bienestar, donde generan el desarrollo. Necesitamos que esos capitales que se desarrollen se queden en Colombia para el beneficio de todos. Y para finalizar dice lo siguiente:
Desarrollo económico con diálogo y concertación. El gobierno propugnará por un diálogo constructivo entre trabajadores y empresarios, garantizando como papel prioritario del Estado la equidad social, haciendo posible el crecimiento y el desarrollo. Conforme lo ordena la Constitución, protegeremos la propiedad privada y su función social, así como los derechos de las y los trabajadores, detalla la misiva revelada por el medio citado. Según el documento, uno de los principales objetivos de la coalición de izquierda es buscar un acuerdo nacional que fomente la desmovilización de grupos armados y la consagración de la paz en el país. Acuerdo nacional, nos empeñaremos desde el primer día del gobierno en la construcción de un gran acuerdo nacional para alcanzar la paz y la reconciliación. Esto es lo que se comprometen estos candidatos que se inscribieron a esta consulta, amigos. Y pues vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, qué pasa con Iván Cepeda, qué pasa con la candidatura de Iván Cepeda. Es posible que el Consejo Nacional Electoral intente inhabilitarlo definitivamente para eliminarlo del panorama. ¿Qué pasaría si esto llega a suceder? Porque acordémonos que, por ejemplo, con Daniel Quintero lo inhabilitaron, ahora lo volvieron a habilitar, pero Daniel Quintero duró meses en esa pelea por volver a entrar al ring electoral. Y parece que lo logró, amigos. Entonces, si inhabilitan a Iván Cepeda en este momento de forma definitiva para participar en las elecciones presidenciales, pues se vendrá una batalla bastante fuerte y claramente estaríamos como Venezuela, ante una institución totalmente corrupta, estaríamos ante una institución totalmente amañada y un golpe de Estado, un fraude electoral inminente, amigos. Esto ha sido el informe de hoy, esta ha sido la noticia, el análisis de esta noticia, amigos. El panorama se calienta cada día más en el tema electoral y pues ya estaremos informando constantemente sobre lo que está ocurriendo en Colombia en el proceso electoral. Así que no te pierdas ninguno de nuestros informes, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todos los videos cuando nosotros los publicamos y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.